El sepulturero. Era una noche oscura y fría en el antiguo cementerio, un lugar lleno de historia y misterio, donde las tumbas parecían murmurar secretos olvidados. El sepulturero, un hombre acostumbrado a la soledad y el silencio, se quedó trabajando hasta tarde, una vez más. La luna llena iluminaba tenuemente su rostro cansado mientras cavaba una nueva tumba, el sonido de la pala rompiendo la tierra resonaba en la quietud de la noche. El cementerio estaba situado en las afueras de una pequeña ciudad, apartado del bullicio y la vida moderna. Las lápidas antiguas, cubiertas de musgo y enredaderas, contaban historias de tiempos pasados. Cada tumba tenía su propia historia, pero el sepulturero nunca se había sentido inclinado a desenterrar el pasado. Sin embargo, esa noche, todo cambió. Mientras cavaba, la pala chocó con algo duro. El sepulturero se detuvo, su corazón acelerado por la sorpresa. Continuó cavando con más cuidado, descubriendo los restos de un ataúd antiguo. Pero lo que encontró dentro lo dejó helado, huesos humanos, desordenados y mezclados, como si hubieran sido arrojados sin cuidado. El sepulturero se inclinó, examinando los restos con una mezcla de curiosidad y horror. Estos huesos no pertenecían a la tumba que estaba cavando, y ciertamente no deberían estar allí. Decidió investigar más a fondo, impulsado por una sensación creciente de que algo no estaba bien. Siguiendo su instinto, continuó cavando alrededor de la tumba, ampliando el hoyo en todas direcciones. A medida que cavaba, se dio cuenta de que los huesos no estaban aislados. Encontró más restos humanos, algunos más recientes que otros, todos mezclados y desordenados. La noche avanzaba, pero el sepulturero no se detuvo. Algo dentro de él, una mezcla de terror y fascinación, lo impulsaba a seguir. De repente, su pala golpeó una superficie diferente, una piedra lisa y fría. Se detuvo y apartó la tierra con las manos, revelando lo que parecía ser una losa de piedra. Con un esfuerzo considerable, logró levantarla, descubriendo una entrada a un túnel oscuro y profundo. El sepulturero encendió una linterna y descendió lentamente al túnel, sus pasos resonando en la oscuridad. El aire era denso y húmedo, lleno de un olor rancio y antiguo. A medida que avanzaba, las paredes del túnel estaban decoradas con símbolos que no reconocía, grabados en la piedra con una precisión inquietante. El túnel parecía interminable, pero finalmente llegó a una cámara amplia y oscura. Al dirigir la luz de su linterna, el sepulturero vio algo que lo dejó sin aliento, una antigua cripta llena de osamentas y símbolos rituales. Los huesos estaban dispuestos en patrones que sugerían algún tipo de ritual antiguo, y en el centro de la cripta, una gran piedra altar estaba manchada de lo que parecía ser sangre seca. El sepulturero retrocedió, su mente tratando de comprender lo que veía. Se dio cuenta de que el cementerio había sido utilizado para sacrificios humanos durante décadas, tal vez incluso siglos. Las tumbas eran solo una fachada, ocultando un oscuro y macabro secreto. A medida que la realidad de su descubrimiento se hundía en su mente, el sepulturero sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, la linterna temblando en su mano. Allí, en la penumbra, vio figuras sombrías, sus ojos brillando con una luz antinatural. Estas figuras parecían surgir de las sombras mismas, sus formas indistintas pero indudablemente humanas. El sepulturero retrocedió, tropezando con los huesos esparcidos en el suelo. Las figuras avanzaron lentamente, susurrando en un idioma antiguo y olvidado. Sentía el terror apoderarse de él, su mente gritando que escapara, pero sus pies se negaban a moverse. Finalmente, una de las figuras se adelantó, su rostro apenas visible bajo la capucha que lo cubría. Extendió una mano huesuda hacia el sepulturero, y al tocarlo, una ola de frío lo envolvió. La visión del sepulturero se nubló, y sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Despertó en la cripta, solo. La linterna yacía rota a su lado, su luz extinguida. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mover los ojos, viendo cómo las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Las figuras sombrías regresaron, y una vez más, el sepulturero sintió el frío tocar su piel. Días después, el cementerio volvió a la normalidad, o al menos eso parecía.
La tumba que el sepulturero había estado cavando fue llenada, y nadie notó su ausencia inmediata. Sin embargo, aquellos que se aventuraban cerca del cementerio por la noche decían escuchar susurros extraños y ver sombras moviéndose entre las lápidas. El cementerio siguió siendo un lugar de descanso para los muertos, pero también un lugar de terror y misterio para los vivos. La historia del sepulturero y su macabro descubrimiento se convirtió en una leyenda local, un cuento para asustar a los niños y mantener a los curiosos alejados. Pero aquellos que sabían la verdad nunca olvidaron el oscuro secreto enterrado bajo la tierra sagrada. El cementerio permaneció, con sus tumbas antiguas y sus oscuros túneles, guardando los secretos de los sacrificios humanos y los rituales olvidados. Y cada noche, en la quietud del lugar, las sombras seguían moviéndose y los susurros continuaban, recordando a todos que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. El oso de peluche del cementerio. En la noche del Día de Muertos, el cementerio estaba envuelto en una atmósfera sombría. Las velas parpadeaban junto a las lápidas, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El viento soplaba suave pero frío, haciendo que las hojas secas crujieran bajo los pies de los visitantes. Los guardias se apresuraban a cerrar las pesadas puertas de hierro, deseosos de dejar atrás ese lugar cargado de tristeza y recuerdos. Sin embargo, algunos visitantes se quedaron atrás, aferrándose a sus seres queridos que ya no estaban. Recuerdo que mi hija se sentó en un pequeño mausoleo rodeado de lápidas y cruces de mármol. Había algo en la serenidad de su presencia, una inocencia que contrastaba fuertemente con la pesadez del lugar. De repente, un niño de apenas 7 años se acercó a ella, sosteniendo un oso de peluche en sus brazos. Los dos conversaron animadamente durante unos minutos, mientras las farolas del cementerio se encendían una a una, marcando el final del día. Mi esposa, llamándola desde la distancia, rompió ese momento efímero. Al despedirse del niño, nuestra hija se dio cuenta de que él ya no estaba. Cuando quiso volver a buscarlo, lo miró de nuevo ahí parado, pero ya sin el oso de peluche, diciéndole adiós. Al preguntarle a quién le hablaba, respondió que a un amigo que había hecho en el cementerio. Mi esposa asumió que era un amigo imaginario, pero nuestra hija sabía la verdad. Esa noche, cuando mi hija se fue a su cama y desempacó sus cosas de su mochila, se percató de que estaba el oso de peluche de aquel niño. Lo sostuvo entre sus manos, observando cada detalle del juguete. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Primero fueron los ruidos. Golpes suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de las paredes. Luego, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas, siempre a horas intempestivas. El ambiente en la casa se tornó pesado, como si una presencia invisible nos observara constantemente. Mi hija empezó a hablar en sueños, pronunciando palabras que no comprendíamos, pero que claramente la perturbaban. Una noche, la encontré de pie en el pasillo, frente a su cuarto, mirando fijamente al vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía estar consciente de mi presencia. La llevé de vuelta a su cama, tratando de reconfortarla, pero el malestar persistió. El oso de peluche se convirtió en un objeto de inquietud. Mi esposa intentó deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre reaparecía en la habitación de nuestra hija. La primera vez que lo encontramos de nuevo, estaba sentado en la cama, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Intenté ignorarlo, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo, pero la situación solo empeoró. Una madrugada, desperté abruptamente al escuchar un susurro en el oído. Al abrir los ojos, vi la figura de un niño al pie de la cama, sosteniendo el oso de peluche. Parpadeé, y la figura desapareció, dejando solo la oscuridad de la habitación. Me levanté, tratando de racionalizar lo que había visto, pero un miedo irracional se apoderó de mí. Decidí investigar más sobre el cementerio y los posibles orígenes del niño que mi hija había visto. Pasé horas revisando registros antiguos y hablando con los cuidadores del lugar. Descubrí que, años atrás, un niño había sido enterrado allí tras morir en un trágico accidente.
Su nombre coincidía con el de un antiguo residente de la casa donde vivíamos, lo que explicaba en parte la conexión que sentía con el lugar. Mi esposa, cada vez más angustiada, comenzó a insistir en que abandonáramos la casa. Estaba convencida de que algo maligno nos estaba afectando y temía por la seguridad de nuestra hija. Pero yo no quería huir. Quería entender, quería encontrar una forma de liberar a nuestra familia de esa presencia. Una noche, mientras todos dormían, escuché nuevamente el susurro. Esta vez, en lugar de paralizarme, seguí el sonido. Me llevó hasta el cuarto de nuestra hija. La encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Al acercarme, vi que el oso de peluche estaba sentado en el alféizar, sus ojos de botones reflejando la tenue luz de la luna. Mi hija murmuraba algo inaudible, y cuando me acerqué más, pude distinguir las palabras, «déjalo ir». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A quién se refería? ¿Al niño del cementerio? Tomé el oso de peluche y lo llevé al sótano, decidido a deshacerme de él de una vez por todas. Prendí un pequeño fuego en un barril y lancé el juguete dentro. Observé cómo las llamas consumían lentamente la tela y el relleno, liberando un humo negro y denso. Sentí una ligera sensación de alivio, como si un peso se levantara de mis hombros. Pero esa paz fue efímera. Aquella misma noche, un grito desgarrador me despertó. Corrí hacia el cuarto de mi hija y la encontré acurrucada en una esquina, llorando desconsoladamente. Entre sollozos, me dijo que había visto al niño nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Su terror era palpable, y no pude evitar sentir una profunda impotencia. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote local. Le conté todo lo que había sucedido, y accedió a bendecir la casa. Realizó una ceremonia sencilla, pero solemne, recorriendo cada habitación y rociando agua bendita en cada rincón. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Cada noche, los susurros se hacían más intensos. Los objetos se movían solos, y una extraña sensación de ser observados nos acompañaba constantemente. Mi hija se volvió más retraída, evitando hablar de lo que había visto o sentido. Parecía estar sumida en una tristeza profunda, como si algo la estuviera drenando lentamente. Una tarde, mientras revisaba los documentos antiguos de la casa, encontré un diario escondido entre las tablas del piso del sótano. Era el diario de una mujer que había vivido allí hacía muchos años. Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores, similares a lo que estábamos experimentando. Hablaba de un niño que había muerto trágicamente y cuyo espíritu parecía estar atado a la casa y al cementerio. El último registro en el diario mencionaba un ritual para liberar al espíritu, pero las instrucciones eran vagas y confusas. A pesar de mis dudas, decidí intentar seguir las indicaciones con la esperanza de poner fin a nuestra pesadilla. Esperé a que todos estuvieran dormidos y reuní los elementos necesarios, velas, incienso y una fotografía del niño que había encontrado en los archivos del cementerio. Coloqué todo en el centro del salón y comencé a recitar las palabras del diario. Mientras lo hacía, sentí una presencia en la habitación, una energía que parecía cobrar fuerza con cada palabra que pronunciaba. De repente, las velas se apagaron y el silencio se hizo insoportable. Una figura se materializó ante mí, el niño, sosteniendo el oso de peluche que había quemado. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de una tristeza infinita. Me miró fijamente, y en ese instante comprendí que no podía liberarlo. El niño avanzó hacia mí, extendiendo una mano como si pidiera ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Un frío intenso recorrió la habitación, y supe que nuestra batalla estaba lejos de terminar. Esa misma noche, mi hija se despertó gritando. Corriendo hacia su habitación, la encontré temblando, abrazada a la almohada. Me dijo que había soñado con el niño, que le había dicho que no podía irse porque estaba atrapado. Su voz era un susurro, cargado de miedo y desesperación. Los días siguientes fueron una constante lucha contra lo inexplicable. Mi esposa y yo intentamos mantener la normalidad, pero el ambiente en la casa era cada vez más opresivo.
Los eventos sobrenaturales se volvieron más frecuentes y violentos. Las luces parpadeaban, los espejos se rompían sin razón aparente y una sensación de peligro inminente nos perseguía. Mi hija comenzó a dibujar figuras extrañas, siempre del mismo niño con el oso de peluche. Sus dibujos eran inquietantes, llenos de detalles que no podía haber conocido. Cada noche dejaba un dibujo nuevo en la mesa de la cocina, como si intentara comunicar algo que no podía expresar con palabras. Una noche decidí confrontar directamente al espíritu. Me armé de valor y me dirigí al cementerio, llevando conmigo el diario y los dibujos de mi hija. Caminé entre las lápidas hasta llegar al mausoleo donde mi hija había visto al niño por primera vez. Encendí una vela y comencé a recitar nuevamente las palabras del diario. El aire se volvió helado y una figura apareció ante mí. Era el niño, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, sombras indistintas se movían, como si otras almas atrapadas también estuvieran presentes. El niño se acercó lentamente y al extender su mano, vi que sostenía un pequeño objeto, el oso de peluche, ahora carbonizado. Me di cuenta de que el espíritu no buscaba ser liberado, sino reconocido. Quería que alguien entendiera su sufrimiento, su soledad. Tomé el oso de peluche y lo apreté contra mi pecho, sintiendo una profunda tristeza. De repente, todo se oscureció y perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, estaba en el suelo del cementerio, con el diario y los dibujos esparcidos a mi alrededor. El oso de peluche había desaparecido. Regresé a casa con una sensación de vacío, sabiendo que, aunque no había resuelto el misterio, había dado un paso hacia la comprensión de lo que nos atormentaba. Los eventos sobrenaturales disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Cada tanto, escuchábamos los susurros y sentíamos la presencia del niño. Mi hija parecía más en paz, aunque de vez en cuando mencionaba haber visto al niño en sus sueños, siempre con una expresión triste pero agradecida. El cementerio seguía siendo un lugar de misterio y tristeza, un recordatorio constante de las almas que no habían encontrado descanso. Nuestra vida nunca volvió a ser la misma, marcada por una experiencia que desafiaba toda lógica y razón. Con el tiempo, aprendimos a vivir con la presencia, aceptando que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y aunque nunca logramos liberar completamente al espíritu del niño, supimos que habíamos hecho todo lo posible por comprender y honrar su memoria. El cementerio se convirtió en un lugar de visita frecuente, un espacio donde rendíamos homenaje a todas las almas perdidas, incluido el niño con su oso de peluche. Cada año, en la noche del Día de Muertos, encendíamos una vela en su nombre, recordando la noche en que nuestra vida cambió para siempre. La niña del panteón. Trabajar como velador en el cementerio de Mezquitán en Guadalajara, Jalisco, siempre había sido una labor tranquila para mí. Las noches eran serenas, rodeado por la paz que solo los muertos pueden ofrecer. No me asustaban los cuentos de fantasmas, ni las sombras que se movían bajo la luz de la luna. Pero todo cambió una noche, la noche en que me encontré con la niña del panteón. El cementerio de Mezquitán es antiguo, lleno de historias y leyendas que se remontan a siglos. Durante mi tiempo allí, había escuchado muchos relatos de los visitantes y de mis colegas, pero siempre los había tomado como meras historias para asustar a los novatos. Era escéptico por naturaleza y nunca había visto nada que me hiciera cambiar de opinión hasta que esa fatídica noche ocurrió. Todo comenzó con un entierro que se llevó a cabo durante el día. La familia, vestida de luto, lloraba la pérdida de un ser querido mientras el ataúd descendía lentamente en la tumba. Era una escena común, una más de las muchas que había presenciado. Los gritos de dolor y las lágrimas derramadas se mezclaban con el silencio solemne del cementerio. Tras el entierro, la familia se marchó y todo volvió a la calma. Esa noche, mientras realizaba mi ronda habitual, algo me hizo detenerme cerca de la tumba recién ocupada. Sentí una presencia, algo que no había sentido antes. Era una sensación inquietante, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarme algo. Me quedé allí por unos momentos, observando la tumba, pero no vi nada fuera de lo común. Convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada,
continué con mi ronda. Los días pasaron y la sensación persistió. Cada noche, al pasar cerca de esa tumba, sentía lo mismo. Empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no podía ignorar. La tierra alrededor de la tumba parecía removida, como si alguien hubiera estado cavando. Al principio, pensé que podía ser obra de animales, pero no encontré huellas ni rastros de ellos. Una noche, mientras me dirigía a esa área, vi una figura pequeña y difusa bajo la luz de la luna. Era una niña, de no más de 7 u 8 años, vestida con ropa antigua, como de otra época. Estaba parada junto a la tumba, mirándome con una expresión triste y vacía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser una niña real, no a esas horas y en ese lugar. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. Pero a medida que avanzaba, ella comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. Desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Me quedé allí, con la sensación de que algo terrible había ocurrido, algo que estaba más allá de mi comprensión. Las siguientes noches, la presencia de la niña se hizo más constante. Podía verla vagando por el cementerio, siempre cerca de esa tumba. Sus apariciones se volvieron más claras y cada vez que intentaba acercarme, desaparecía. Decidí investigar más a fondo, hablando con los antiguos trabajadores y revisando los registros del cementerio. Fue entonces cuando descubrí la historia. Años atrás, durante otro entierro, una tragedia había ocurrido. Una niña pequeña, jugando cerca de la tumba abierta, cayó dentro mientras los sepultureros no miraban. Golpeó su cabeza y murió instantáneamente. Nadie se dio cuenta de lo sucedido y, en su prisa por completar el sepelio, sellaron la tumba con el ataúd encima de la niña. Sus padres la buscaron desesperadamente, pero nunca la encontraron. Con el tiempo, la tragedia se olvidó y la tumba quedó sin ser molestada hasta que, recientemente, al exhumar el cuerpo para un nuevo entierro, encontraron los huesos de la niña debajo del ataúd. Fue un descubrimiento macabro que horrorizó a todos los presentes. Los restos de la niña fueron retirados y sepultados apropiadamente, pero su espíritu parecía no encontrar paz. Una noche, decidido a poner fin a estas apariciones, llevé flores a la tumba de la niña y me senté allí, esperando su llegada. No tardó mucho en aparecer. Esta vez, su figura era más clara, casi tangible. Me miraba con esos ojos tristes, llenos de una melancolía que me partió el corazón. Le hablé suavemente, diciéndole que lo sentía, que lo sucedido no había sido culpa de nadie y que debía encontrar la paz. Para mi sorpresa, la niña se acercó más. Sentí un frío helado a mi alrededor, como si la muerte misma me rodeara. Extendió su mano hacia mí y, aunque no podía tocarla, sentí su dolor. En ese momento, entendí que ella solo quería ser recordada, que su historia no fuera olvidada. Le prometí que así sería, que su trágica muerte no sería en vano. Esa noche, la niña desapareció y no volvió a aparecer. El cementerio volvió a su calma habitual, pero yo nunca fui el mismo. Su historia, su tragedia, se quedó conmigo. Compartí su historia con todos los que quise escuchar, asegurándome de que su memoria perdurara. Cada vez que paso cerca de esa tumba, dejo una flor, recordando a la niña del panteón de Mezquitán, cuyo espíritu finalmente encontró la paz. La Dama Blanca de Mezquitán. Había escuchado historias sobre el cementerio de Mezquitán desde que era niño. Los relatos de mis abuelos y vecinos se mezclaban en una maraña de leyendas sobre almas en pena, espectros vengativos y sucesos inexplicables. Pero de entre todas las historias, una siempre destacaba, la de la Dama Blanca. Se decía que era el espíritu de una mujer que había muerto en el parto y que vagaba por las calles del cementerio buscando a su hijo. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente aterradora era su tendencia a aparecerse en las carreteras cercanas, lanzándose frente a los vehículos para desaparecer en el último momento. Nunca había creído en esas historias hasta la noche en que mi escepticismo se transformó en puro terror. Era una noche calurosa de verano cuando decidí visitar el cementerio. Había estado pasando por un momento difícil en mi vida,
y pensé que una caminata nocturna podría ayudarme a despejar mi mente. Tomé mi linterna, me puse una chaqueta ligera y me dirigí hacia Mezquitan. El camino hasta el cementerio estaba casi desierto, y solo el sonido de mis pasos rompía el silencio de la noche. Al llegar a la entrada del cementerio, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las rejas de hierro forjado se alzaban ante mí, y más allá de ellas, las lápidas y mausoleos se erguían como sombras en la penumbra. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido metálico, y entré. El aire dentro del cementerio era diferente, más pesado. La linterna iluminaba solo una pequeña franja de terreno frente a mí, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. Caminé lentamente, pasando junto a tumbas y monumentos cubiertos de musgo y enredaderas. Cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía detenerme y girar la cabeza, pero no había nada. Decidí aventurarme más adentro, hacia la parte más antigua del cementerio. Allí, las tumbas eran más viejas y estaban en peor estado. Los nombres y fechas en las lápidas eran casi ilegibles, desgastados por el tiempo y la intemperie. Mientras caminaba, comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. La idea de que alguien o algo me vigilaba desde las sombras me hizo acelerar el paso. De repente, escuché un llanto suave. Me detuve en seco y aguzé el oído. El sonido era tenue, como si viniera de lejos, pero inconfundible. Un lamento triste y desesperado que me erizó la piel. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano. El llanto me llevó a una vieja cripta. La puerta estaba entreabierta y el sonido parecía provenir del interior. Con el corazón latiéndome en los oídos, empujé la puerta y entré. La linterna iluminó un pequeño espacio, apenas suficiente para ver las paredes cubiertas de inscripciones y una lápida en el centro. El llanto se hizo más fuerte y ahora parecía provenir de todas direcciones. En ese momento, la linterna comenzó a parpadear. La golpeé con la mano, tratando de mantener la luz, pero fue inútil. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el llanto cesó de repente. Sentí un frío intenso que calaba hasta los huesos, y supe que no estaba solo. De alguna manera, percibí una presencia en la habitación conmigo. Un susurro helado resonó en mi oído, un murmullo incomprensible que me llenó de pánico. Di un paso atrás, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó lejos, apagándose por completo. En la oscuridad total, sentí que algo se acercaba a mí. Podía escuchar el suave roce de un vestido moviéndose y mi respiración se volvió errática. Entonces, la vi. Una figura blanca, etérea, que se materializó ante mis ojos. Era una mujer, vestida con un largo vestido de época. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano hacia mí y supe que era la Dama Blanca. El terror me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se inclinó hacia mí y pude sentir el frío de su presencia. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude entender. Luego, de repente, se desvaneció. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. Después de lo que pareció una eternidad, encontré la fuerza para levantarme y salir de la cripta. Corrí hacia la salida del cementerio, sin atreverme a mirar atrás. El aire afuera se sentía más ligero, pero mi mente estaba llena de imágenes de lo que había visto. Al llegar a mi coche, las manos me temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Dama Blanca. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero los detalles eran demasiado vívidos para ser un simple sueño. Decidí investigar más sobre la leyenda de la Dama Blanca. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del lugar y revisé archivos antiguos. Lo que descubrí solo aumentó mi miedo. La leyenda decía que la Dama Blanca había sido una mujer joven que murió durante el parto en circunstancias trágicas.
Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por el cementerio y las carreteras cercanas, buscando a su hijo perdido. Pero lo que más me inquietó fueron los testimonios de personas que habían tenido encuentros similares al mío. Algunos hablaban de accidentes en las carreteras, causados por la aparición repentina de una mujer vestida de blanco. Otros mencionaban haber escuchado llantos y susurros en el cementerio durante la noche. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, volví al cementerio. Esta vez, fui mejor preparado. Llevé una linterna más potente y un grabador de voz, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno extraño. Al llegar, la misma sensación de inquietud me envolvió, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Recorrí el cementerio, esta vez dirigiéndome directamente a la cripta donde había visto a la Dama Blanca. El lugar estaba igual que la última vez, pero esta vez sentí una calma extraña al entrar. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz alta, explicando por qué estaba allí y pidiendo cualquier señal de presencia. Pasaron varios minutos en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que no sucedería nada, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso y pesado, y de nuevo escuché el llanto. Esta vez, el sonido era más claro y cercano. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. La figura apareció nuevamente, emergiendo de la oscuridad como una niebla. La Dama Blanca me miró con esos ojos vacíos y extendió su mano hacia mí. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Había algo en su mirada que me hizo comprender su dolor. Quise hablarle, decirle que la entendía, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se desvaneció nuevamente. Revisé la grabadora al día siguiente. Escuché mi propia voz, seguida por largos momentos de silencio y luego el llanto, claro y nítido. Aunque era una prueba tangible de lo que había experimentado, no me dio consuelo. De alguna manera, saber que había capturado su lamento solo hizo que todo pareciera más real y aterrador. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Había algo que debía hacer, algo que tal vez pudiera darle paz a la Dama Blanca y, con suerte, a mí también. Consulté a un parapsicólogo que me sugirió realizar una especie de ritual para intentar comunicarme con el espíritu y ayudarla a encontrar la paz. Volví al cementerio una última vez, armado con lo que necesitaba para el ritual. Era una noche sin luna y el lugar estaba sumido en una oscuridad total. Encendí unas velas alrededor de la cripta y comencé a recitar las palabras que el parapsicólogo me había dado. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. Sentí una presencia a mi alrededor y el llanto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y desgarrador. La figura de la Dama Blanca apareció una vez más, y esta vez pude ver lágrimas en sus ojos. Repetí las palabras del ritual, implorándole que encontrara la paz y que dejara de buscar. Su figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sus labios formaran una palabra que entendí claramente: gracias. El llanto cesó, y la figura se desvaneció en la nada. Me quedé allí, rodeado de silencio y oscuridad, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. Desde esa noche, no he vuelto al cementerio de Mesquitan. Sin embargo, las historias sobre la Dama Blanca han disminuido. Algunos dicen que ya no la ven en las carreteras ni la escuchan en el cementerio. Tal vez, finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. En cuanto a mí, sigo luchando con las imágenes y sonidos que presencié. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho una historia de fantasmas, no puedo evitar recordar aquella noche. Pero al menos, tengo la certeza de que ayudé a una pobre alma a descansar. Y aunque el miedo aún me acompaña, también me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente y que a veces, lo más aterrador es aquello que no podemos ver. Bajo las estrellas. La decisión de celebrar nuestro aniversario de una manera especial, alejándonos del bullicio de la ciudad y buscando la tranquilidad de la naturaleza, parecía perfecta. Mi novia y yo éramos nuevos en un pequeño pueblo de Jalisco, un lugar pintoresco lleno de bosques de arce y espacios abiertos que prometían una aventura única.
Nos imaginábamos una noche tranquila, acampando bajo las estrellas, disfrutando de la compañía del otro y del entorno pacífico que nos rodeaba. Jamás podríamos haber previsto la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Después de explorar el pueblo durante el día, decidimos internarnos en el bosque en busca del lugar perfecto para acampar. La vegetación era densa, pero encontramos un claro que parecía ideal. El sol comenzaba a ponerse, bañando el lugar con una luz dorada que lo hacía parecer aún más encantador. Sin embargo, una sensación de inquietud se instaló en mí, una sensación que intenté ignorar mientras instalábamos la tienda y preparábamos la fogata. A medida que la noche caía, el claro se transformó en un lugar casi mágico bajo la luz de la luna. Nos sentamos junto al fuego, disfrutando de una cena sencilla y hablando sobre nuestros planes futuros. La conversación fluyó con naturalidad y por un momento me olvidé de la extraña sensación que había sentido al llegar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque, que había sido un refugio tranquilo durante el día, parecía estar lleno de sombras y susurros en la oscuridad. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido que se asemejaba a voces susurrantes. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no podía negar que había algo inquietante en el aire. Decidimos entrar en la tienda para resguardarnos del frío que empezaba a calar. Nos acomodamos dentro, y aunque intenté dormir, no pude evitar sentirme vigilado. Los sonidos del bosque se intensificaron, y cada crujido o susurro me hacía estremecer. Mi novia, por otro lado, parecía haber caído en un sueño profundo casi de inmediato. Cerca de la medianoche, fui despertado por un sonido que provenía del exterior de la tienda. Era un ruido sordo, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, tratando de identificar la fuente del sonido. El ruido se detuvo, pero fue reemplazado por un susurro apenas audible que parecía rodear la tienda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que debía investigar. Salí de la tienda con cuidado, tratando de no despertar a mi novia. La fogata se había reducido a unas pocas brasas y la luz de la luna era la única fuente de iluminación. El claro estaba en silencio, pero el susurro persistía, como si fuera un eco en el viento. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que podría estar causando el ruido. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo, a pocos metros de la tienda. Había una serie de piedras dispuestas en un patrón que no parecía natural. Me acerqué con cautela y, al observar más de cerca, me di cuenta de que eran lápidas cubiertas de musgo y maleza. El claro que habíamos elegido para acampar no era un simple espacio abierto, era un antiguo cementerio abandonado y olvidado por el tiempo. El descubrimiento me dejó paralizado. Intenté racionalizar lo que veía, pero las lápidas eran innegables. Sentí una creciente sensación de pánico mientras el susurro en el viento se intensificaba. De repente, escuché un grito ahogado proveniente de la tienda. Corrí de regreso, temiendo lo peor. Cuando abrí la tienda, mi novia estaba despierta, con los ojos desorbitados y respirando agitadamente. Me dijo que había tenido una pesadilla en la que algo oscuro y maligno la acechaba. Intenté tranquilizarla, pero la inquietud en su mirada reflejaba mi propio miedo. Decidimos que lo mejor sería abandonar el lugar de inmediato. Comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente, pero el susurro en el viento se convirtió en un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones. Cada sombra en el bosque parecía moverse y tuve la sensación de que no estábamos solos. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la calma. Finalmente, con nuestras pertenencias empacadas, comenzamos a caminar hacia el auto que habíamos dejado al borde del bosque. La oscuridad era casi total, y solo la débil luz de nuestras linternas nos guiaba. A cada paso, el murmullo se hacía más fuerte, y sentí como si algo invisible nos siguiera. De repente, mi novia tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Me agaché para ayudarla a levantarse, pero cuando levanté la vista, vi una figura oscura de pie entre los árboles. Era alta y delgada, y su forma era apenas distinguible en la penumbra. Los susurros parecían emanar de ella, llenando el aire con una sensación de maldad palpable.
El miedo me paralizó por un momento, pero logré reaccionar y ayudar a mi novia a ponerse de pie. Corrimos sin mirar atrás, guiados solo por el instinto de supervivencia. Los susurros se convirtieron en gritos que resonaban en nuestros oídos, y cada paso parecía llevarnos más profundo en el bosque en lugar de sacarnos de él. En nuestra desesperación, perdimos el camino y nos adentramos aún más en la oscuridad. Mi novia tropezó nuevamente y esta vez la perdí de vista en la confusión. Grité su nombre, pero solo obtuve el eco de mi propia voz como respuesta. La desesperación me envolvió mientras buscaba frenéticamente en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, escuché un débil llamado y seguí el sonido hasta encontrarla. Estaba aterrorizada y temblando, pero ilesa. Nos abrazamos con fuerza, sabiendo que debíamos mantenernos juntos si queríamos sobrevivir. Con renovada determinación, continuamos buscando el camino de regreso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos el sendero que nos llevó de regreso al auto. Nos subimos rápidamente y arrancamos, dejando atrás el claro maldito y el bosque lleno de sombras. La carretera de regreso al pueblo fue un alivio, pero no pudimos sacudirnos la sensación de que algo oscuro y maligno nos había seguido. De vuelta en el pueblo, intentamos hablar sobre lo que había sucedido, pero las palabras parecían insuficientes para describir el horror que habíamos experimentado. Nos enteramos por los lugareños que el claro donde habíamos acampado era en realidad un antiguo cementerio maldito, un lugar donde se decía que las almas de los muertos no encontraban descanso. Desde esa noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Las pesadillas nos perseguían, y cada sombra en la oscuridad parecía ocultar algo maligno. Nunca volvimos a hablar del incidente, pero el miedo persistía, recordándonos que hay lugares en este mundo donde la oscuridad es más profunda de lo que podemos comprender. La experiencia nos enseñó a respetar lo desconocido y a ser cautelosos con los lugares que elegimos explorar. Nunca sabremos exactamente qué fue lo que nos acechó en esa noche aterradora, pero una cosa es segura, no éramos bienvenidos en ese antiguo cementerio maldito, y su oscuridad seguirá persiguiéndonos mientras vivamos. Ecos del cementerio. Desde hace años he evitado hablar de lo que ocurrió aquella noche, pero ya no puedo seguir guardando este secreto. Lo que experimenté me marcó para siempre, y aunque intento seguir adelante, los recuerdos me persiguen como sombras insaciables. Todo comenzó con una simple apuesta. Éramos un grupo de adolescentes aburridos, buscando una forma de pasar el tiempo. Alguien sugirió que nos coláramos en el viejo cementerio del pueblo. Era una idea tonta, lo sé, pero a esa edad, la idea de desafiar lo prohibido era irresistible. Era una noche sin luna, el cielo cubierto por nubes densas que amenazaban con tormenta. Nos reunimos en el parque y caminamos en silencio hasta el cementerio. Las rejas oxidadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies contribuían a la atmósfera inquietante. Armados con linternas y risas nerviosas, escalamos la verja y entramos. El cementerio tenía décadas de antigüedad. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y muchas de las lápidas eran ilegibles. Caminamos entre las tumbas, haciendo comentarios jocosos para ocultar nuestro nerviosismo. Pero a medida que avanzábamos, una sensación de opresión comenzó a envolvernos. «Vamos a la cripta vieja», sugirió uno de mis amigos. Todos estuvimos de acuerdo, aunque nadie lo decía en voz alta, el miedo comenzaba a hacer acto de presencia. La cripta estaba en la parte más antigua del cementerio, rodeada de árboles torcidos y tumbas olvidadas. A medida que nos acercábamos, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Parecía que el aire se volvía más frío y denso con cada paso. Finalmente llegamos a la cripta. Era un edificio pequeño y decrépito, con una puerta de hierro oxidado que se abría con un chirrido ensordecedor. Entramos, iluminando el interior con nuestras linternas. El lugar estaba lleno de telarañas y polvo, y el aire era casi irrespirable. «Vamos a contar historias de terror», propuso otro amigo. Nos sentamos en el suelo, formando un círculo. Comenzamos a contar historias, cada una más absurda y grotesca que la anterior. Fue entonces cuando noté algo extraño. A través de la luz vacilante de mi linterna, vi una figura pequeña al fondo de la cripta.
Era una niña. Pensé que era una broma, que uno de mis amigos había traído a su hermana pequeña para asustarnos, pero cuando miré alrededor, todos estaban allí, ninguno faltaba. La niña estaba inmóvil, mirándome fijamente. Su vestido blanco estaba sucio y desgarrado, y sus ojos parecían vacíos, sin vida. Intenté señalarla a los demás, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. ¿Qué pasa?, preguntó uno de mis amigos. Nada, respondí, sintiéndome estúpido por haberme asustado tan fácilmente. Continuamos con las historias, pero yo ya no podía concentrarme. Sentía una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, escuchamos un ruido afuera, un susurro apenas audible. Salimos de la cripta para investigar, nuestras linternas barrían la oscuridad sin encontrar nada. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La niña estaba de pie entre dos tumbas, mirándome con esos ojos vacíos. Esta vez no intenté señalarla, simplemente la observé. Parecía estar diciendo algo, pero no podía escucharla. De pronto, uno de mis amigos gritó. Se había tropezado y caído sobre una lápida rota. Lo ayudamos a levantarse, y en ese momento la niña desapareció de nuevo. Tal vez deberíamos irnos, sugirió alguien. Pero yo sabía que no podíamos. Algo me retenía allí, algo que no podía explicar. Sentía una conexión con esa niña, una necesidad de entender quién era y qué quería de nosotros. Continuamos explorando el cementerio, pero todo había cambiado. El ambiente era más opresivo, las sombras parecían moverse por voluntad propia. De nuevo, escuché un susurro, más claro esta vez. Venía de una dirección específica, así que comencé a caminar hacia allí, ignorando los llamados de mis amigos. Llegué a una tumba vieja y olvidada, la lápida estaba partida y cubierta de musgo. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la niña estaba sentada sobre la lápida, susurrando algo que no podía entender. Me arrodillé frente a ella, intentando escuchar. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja. Ella alzó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Fue como si un torrente de recuerdos y emociones se vertiera en mí. Vi imágenes de su vida, su muerte y lo que había venido después. Sentí su dolor, su desesperación, su ira. De repente, todo se oscureció. Caí de espaldas, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Mis amigos corrieron hacia mí, pero sus voces se desvanecían en la distancia. Era como si estuviera siendo arrastrado a otro mundo, un mundo de sombras y susurros. Cuando desperté, estaba solo. Mis amigos habían desaparecido y el cementerio estaba en silencio. Me levanté, tambaleándome, y comencé a buscar. Caminé entre las tumbas, llamándolos por sus nombres, pero no hubo respuesta. Finalmente, llegué de nuevo a la cripta. La puerta estaba cerrada, pero logré abrirla con esfuerzo. Adentro, vi a mis amigos. Estaban de pie, inmóviles, con expresiones de terror en sus rostros. Intenté hablarles, pero no respondieron. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. La niña estaba allí, de pie en el centro de la cripta, rodeada por una niebla espesa y oscura. «Déjalos ir», supliqué, aunque sabía que mis palabras eran inútiles. La niña no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia mí. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Caí de rodillas, incapaz de respirar. Fue entonces cuando lo entendí. No era una niña, no era un espíritu en busca de venganza. Era algo más antiguo, más maligno. Algo que había estado atrapado en ese cementerio durante siglos, esperando a que alguien lo liberara. Con mi último aliento, miré a mis amigos, esperando que al menos ellos pudieran escapar. Pero sus ojos estaban vacíos, igual que los de la niña. Eran como marionetas, controladas por esa entidad maligna. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en un hospital, rodeado por médicos y enfermeras. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en el cementerio, solo. Mis amigos estaban desaparecidos, y nunca se encontraron rastros de ellos. Intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó.
Dijeron que había sufrido un colapso nervioso, que mis recuerdos eran solo alucinaciones. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi, lo que experimenté. Desde entonces, he vivido con miedo. Miedo de lo que acecha en la oscuridad, de lo que podría estar esperando para atraparme de nuevo. No puedo dormir sin ver esos ojos vacíos, sin escuchar esos susurros. He intentado olvidar, seguir adelante, pero es imposible. La marca de esa noche está grabada en mi alma. Y sé que algún día, volverán por mí. Hasta entonces, solo puedo esperar y rogar que, cuando llegue ese momento, pueda encontrar la paz que tanto anhelo. Pero en el fondo, sé que no hay paz para aquellos que han visto el verdadero rostro del mal. Solo queda el terror eterno, el tormento sin fin. Los cuerpos de mis amigos nunca fueron encontrados. El cementerio fue cerrado y sellado, considerado demasiado peligroso. La gente del pueblo cuenta historias sobre esa noche, pero nadie se atreve a investigar. Yo, mientras tanto, vivo con el conocimiento de que el mal que encontramos sigue allí, esperando a su próxima víctima. Y cada noche, cuando el silencio se vuelve insoportable, escucho esos susurros, recordándome que el horror nunca se irá. La restauración de la lápida. Me dedico a trabajar con mármol desde hace más de 20 años. Mi oficio consiste en restaurar y esculpir lápidas, monumentos y diversas obras que, con el paso del tiempo, necesitan una mano experta que les devuelva su esplendor. Nunca me consideré supersticioso ni dado a creer en lo sobrenatural. Todo cambió con un encargo que acepté una fría mañana de otoño. Recibí una llamada de la administración del viejo cementerio de la ciudad. Me solicitaron para restaurar una lápida particularmente antigua, casi oculta por la maleza y el musgo. Acepté el trabajo sin pensarlo dos veces, pues era una buena oportunidad para demostrar mis habilidades en un desafío que prometía ser interesante. Al llegar al cementerio, el administrador me mostró el lugar exacto donde se encontraba la lápida. La sepultura estaba ubicada en una parte del cementerio que rara vez se visitaba, rodeada de tumbas olvidadas y monumentos caídos. La lápida, apenas visible bajo una capa de musgo y tierra, pertenecía a alguien llamado solo por las iniciales JM. Según lo que se podía discernir. Comencé por limpiar la lápida, retirando cuidadosamente el musgo y la suciedad acumulada a lo largo de los años. Al raspar la superficie, noté símbolos tallados en el mármol, símbolos que no reconocía. Parecían antiguos, arcaicos, y sus formas me produjeron un leve escalofrío, aunque lo atribuye al viento frío de la mañana. Durante los primeros días, el trabajo avanzó sin incidentes. Llegaba temprano, armado con mis herramientas, y trabajaba hasta la caída del sol. Sin embargo, pronto empezaron a suceder cosas extrañas. Una mañana, al llegar al cementerio, descubrí que algunas de mis herramientas habían desaparecido. Estaba seguro de haberlas dejado junto a la lápida el día anterior, pero ahora no había rastro de ellas. Molesto, revisé los alrededores, pensando que quizás algún vándalo se había llevado mis cosas. No encontré nada. El siguiente día, mientras esculpía y limpiaba la superficie de la lápida, escuché un susurro en el viento. No le presté mucha atención al principio, pensando que solo era el viento jugando con las hojas de los árboles cercanos. Sin embargo, los susurros se volvieron más insistentes, casi como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré varias veces, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie allí. Las sombras también empezaron a jugarme malas pasadas. En más de una ocasión, tuve la sensación de que algo o alguien se movía en mi visión periférica, pero cuando miraba, solo veía el cementerio vacío. Estas experiencias me pusieron nervioso, pero me esforcé por mantener la calma y concentrarme en mi trabajo. A medida que avanzaba en la restauración, los símbolos en la lápida comenzaron a revelarse con mayor claridad. Un día, mientras limpiaba uno de los lados más erosionados, encontré un nombre completo tallado en letras pequeñas y casi ilegibles, Joaquín Monteverde. Ese nombre resonó en mi mente, aunque no supe por qué al principio. Intrigado, busqué información sobre Joaquín Monteverde. Descubrí que había sido un famoso brujo y alquimista en el siglo XIX,
conocido por sus supuestos pactos con entidades oscuras y su práctica de magia negra. Su historia estaba envuelta en misterio y terror, y se decía que su muerte había sido todo menos natural. Después de descubrir la identidad del brujo, los fenómenos extraños se intensificaron. Las voces en el viento se volvieron más claras y distinguibles, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Mis herramientas seguían desapareciendo y reapareciendo en lugares donde nunca las había dejado. Las sombras, antes solo una molestia, ahora parecían seguirme, acechando cada uno de mis movimientos. Una noche, decidí quedarme un poco más tarde de lo habitual para adelantar el trabajo. El cementerio estaba sumido en una oscuridad que parecía más densa y opresiva de lo normal. Mientras trabajaba bajo la luz de una linterna, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Al volverme, vi una figura oscura y nebulosa de pie junto a la lápida. Parpadeé y la figura había desaparecido, dejándome con un nudo de terror en el estómago. Empecé a sospechar que había algo más en este encargo de lo que parecía a simple vista. Una noche, mientras revisaba mis notas y dibujos de los símbolos en la lápida, noté un patrón que no había visto antes. Los símbolos no eran meras decoraciones, parecían formar un tipo de invocación o sello mágico. Busqué ayuda en un amigo que sabía algo de simbología y ocultismo. Él confirmó mis sospechas. La lápida estaba marcada con símbolos de protección y contención, utilizados para mantener a algo o alguien encerrado. Comprendí que mi trabajo de restauración estaba, sin saberlo, debilitando estos sellos. Decidí que debía terminar el trabajo lo antes posible y alejarme de ese lugar. Sin embargo, cada día se volvía más difícil concentrarme. Las voces se habían convertido en gritos, y las sombras ahora me tocaban, dejando una sensación de frío helado en mi piel. Una noche, mientras daba los últimos retoques, el viento se levantó de repente, aullando como un lamento. La temperatura descendió bruscamente y una densa niebla se extendió por el cementerio. Las sombras cobraron vida, moviéndose y retorciéndose a mi alrededor. Sentí una mano fría y huesuda agarrar mi hombro y un susurro gélido en mi oído: no debiste despertar al durmiente. En ese momento, la lápida empezó a brillar con una luz enfermiza y verde. Los símbolos que había limpiado y restaurado se iluminaron y una fuerza invisible me lanzó hacia atrás. Vi cómo la figura de Joaquín Monteverde emergía de la tumba, su rostro una máscara de odio y malevolencia. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. La figura del brujo avanzó hacia mí, extendiendo una mano huesuda. Sentí como mi vida se drenaba, mi energía siendo absorbida por esa presencia oscura. Antes de perder el conocimiento, vi cómo el brujo se volvía más sólido, más real, mientras yo me desvanecía. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo del cementerio. Mi cuerpo estaba débil y tembloroso. Logré arrastrarme fuera de ese lugar maldito, jurando nunca volver. Desde entonces, he sido perseguido por pesadillas, visiones de sombras y voces que susurran mi nombre. No hay liberación para mí. He despertado a un mal que nunca debió ser perturbado, y ahora estoy condenado a vivir con las consecuencias de mi ignorancia y arrogancia. Dejé mi trabajo y me mudé lo más lejos posible, pero la presencia de Joaquín Monteverde nunca me abandonó. Siento su mirada en cada sombra, escucho susurros en cada ráfaga de viento. No puedo escapar de lo que desaté. Mi vida se ha convertido en una interminable pesadilla, un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas. El velador fantasma. La historia que les voy a contar me sucedió cuando era niño y vivía con mis padres en una casa que estaba justo frente a un panteón. La cercanía con el cementerio nunca me había molestado. Para mí, era simplemente un lugar tranquilo y silencioso. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi percepción para siempre. Después de cenar, uno de mis amigos me invitó a jugar. Nos dirigimos al pequeño parque que estaba justo frente al portón del cementerio. Era un lugar sencillo, con columpios y un arenero, pero suficiente para divertirnos. Mientras jugábamos, empecé a notar que algo extraño estaba sucediendo dentro del panteón. Al principio,
No le presté mucha atención, pensando que era solo mi imaginación. Fue cuando estábamos en los columpios que lo vi por primera vez. Una figura oscura se movía entre las tumbas. Pensé que era uno de mis amigos jugando una broma, así que decidí acercarme corriendo para sorprenderlo. Sin embargo, cuando llegué al lugar donde había visto la figura, no había nadie. Mis amigos seguían ocupados jugando en el parque y no habían visto nada. Un poco asustado, decidí volver con ellos y tratar de olvidar lo que había visto, pero no pude. Cada vez que miraba hacia el panteón, sentía una sensación extraña en mi estómago, era como si alguien o algo estuviera observando desde adentro. La noche continuó y traté de concentrarme en el juego, pero mis ojos seguían volviendo al cementerio, esperando ver la figura otra vez. Finalmente, decidí que había tenido suficiente y les dije a mis amigos que quería irme a casa. Ellos se quedaron jugando un rato más, pero yo no podía soportar la sensación de ser observado. Me despedí y comencé a caminar de regreso, lanzando miradas nerviosas al panteón. Al llegar a casa, me sentí un poco más seguro, pero la inquietud no me abandonaba. Decidí irme a la cama, esperando que el sueño disipara mis miedos. Sin embargo, esa noche, los sueños no trajeron consuelo. Soñé con el cementerio, con tumbas que se abrían y sombras que emergían de ellas. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. La mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, no pude evitar compartir lo que había visto con mis amigos. Ellos se rieron y dijeron que seguramente había sido un gato o algún animal. A pesar de sus intentos de tranquilizarme, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura oscura. Pasaron los días y traté de evitar mirar hacia el cementerio, pero cada vez que lo hacía, sentía esa misma sensación de ser observado. Decidí que necesitaba saber más sobre el panteón, así que empecé a preguntar a mis padres y a los vecinos. Escuché historias sobre extrañas apariciones y ruidos inexplicables, pero siempre las había descartado como simples leyendas urbanas. Ahora, no estaba tan seguro. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Esperé a que mis padres se durmieran y salí de la casa, dirigiéndome al parque frente al panteón. La luna iluminaba tenuemente el lugar, creando sombras alargadas y fantasmagóricas. Me acerqué al portón del cementerio, mi corazón latiendo con fuerza. Caminé lentamente entre las tumbas, mis pasos resonando en el silencio de la noche. El aire era frío y cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía sobresaltarme. Avancé, buscando la figura que había visto días atrás. De repente, una brisa helada me envolvió y sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí que ya era suficiente y comencé a retroceder, pero entonces lo vi de nuevo. La figura oscura se movía entre las tumbas, más cerca de lo que había estado antes. El pánico se apoderó de mí y comencé a correr, tropezando con las lápidas y cayendo al suelo. Me levanté rápidamente y seguí corriendo hasta que llegué al portón del cementerio. Miré hacia atrás una vez más y vi que la figura se detenía justo al borde de las tumbas, observándome. Regresé a casa, jadeando y con el corazón desbocado. Cerré la puerta con fuerza y me dirigí a mi habitación, temblando de miedo. No pude dormir esa noche, temiendo que la figura hubiera seguido mis pasos hasta mi casa. A la mañana siguiente, les conté a mis padres lo que había sucedido. Ellos trataron de tranquilizarme, diciendo que seguramente había sido una pesadilla o una alucinación provocada por mi miedo. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo más estaba sucediendo. Decidí que necesitaba respuestas y comencé a investigar más sobre el cementerio. Hablé con los vecinos mayores y descubrí que, hace muchos años, había habido un guardián del panteón que había desaparecido misteriosamente. Algunos decían que había muerto y que su espíritu aún rondaba el lugar, vigilando las tumbas. Con el tiempo, la figura oscura se convirtió en una constante en mis pesadillas. A pesar de mis intentos de evitar el panteón, no podía dejar de sentir su presencia. Pasaron los años y eventualmente nos mudamos de esa casa, pero el recuerdo de esas noches nunca me abandonó.
Incluso ahora, cada vez que paso cerca de un cementerio, no puedo evitar mirar hacia adentro, esperando ver la figura oscura moviéndose entre las tumbas. El miedo de aquella noche se ha convertido en una sombra constante en mi vida, recordándome que hay cosas que no podemos entender ni explicar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.